¿Cómo está el mundo? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuál es el camino a seguir? Estamos viviendo nuestro propio 1945. Ese es el tema en el espacio central hoy, en esta semana en la que Naciones Unidas conmemora los 75 años de su fundación con el desarrollo de la tradicional Asamblea General Anual. I'm particularly concerned that terrorist and violent extremist groups will exploit the pandemic. And we must not forget the dramatic humanitarian cost of war. In many places, Me preocupa en especial que los grupos terroristas y extremistas violentos saquen partido de la pandemia. Además, no debemos olvidar el dramático costo humanitario de la guerra. En muchos lugares, la pandemia, aparejada con los conflictos y las disrupciones, está asestando golpes demoledores a la seguridad alimentaria. Millones de personas en el nordeste de Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y el Yemen corren el riesgo de sufrir hambrunas. Ahora es el momento de lograr un nuevo impulso colectivo para la paz y la reconciliación. En estas condiciones, hago un llamamiento a un esfuerzo internacional redoblado, liderado por el Consejo de Seguridad, para lograr un alto al fuego mundial antes de fin de año. Tenemos 100 días y, como he dicho, el tiempo apremia. We are moving in a very dangerous direction. Así hablaba Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en el discurso inaugural de la Asamblea General este martes. Esa es la base de la conversación que estamos teniendo. ¿Gustavo? No, muy bien. O sea, en realidad yo no tengo mayores problemas con el discurso de Guterres. Me parece que está en línea con lo políticamente correcto dentro de los secretarios generales de las Naciones Unidas. Hablemos específicamente de esta propuesta, la del alto al fuego antes de fin de año en todo el planeta. Ese alto al fuego, es la primera parte. Bueno, lo que pasa es que nos estamos fijando en la última parte de la frase, fijémonos cómo inicia. La idea es que, de acuerdo con el liderazgo de los integrantes del Consejo de Seguridad, volvemos al meollo del tema en las Naciones Unidas, el papel de las potencias. Y ese es el gran tema de fondo, con Guterres o sin Guterres. Me parecen excelentes las propuestas de Guterres, algunas son contradictorias. Por ejemplo, habla de... Pero el alto al fuego, ¿cómo lo ves? ¿Una utopía nada más? ¿Un sueño? Si no hay un alto al fuego hoy, ¿por qué suceden las cosas? Siempre hay que preguntarse eso. ¿Por qué suceden las cosas? Por ejemplo, Siria. ¿Por qué suceden las cosas? Porque hay intereses contrapuestos de gente que, en algunos casos, no quiere un alto al fuego. Y ahí tú no podés convencer con otra herramienta que no sea la fuerza. Porque los intereses para muchos países, aún equivocados, están claros. Pero entonces, ¿no es viable un alto al fuego? A mí me parece muy ambicioso y no me parece posible. ¿Leo? Sí me parece que es el camino correcto para dar una señal, pero... Leo, ¿es factible un alto al fuego de acá a fin de año en todo el mundo? No, pero no porque Guterres esté delirando, sino porque, como dice Gustavo, con quien no estoy de acuerdo, pero tiene razón a lo que dice, en esto, ¿Cómo es eso? no depende de él, depende de las grandes potencias que están luchando por sus propios intereses. Lo que no hay que olvidarse es que Guterres con eso crea discurso, ayuda a unificar fuerzas que hoy no son las dominantes, participa de una movilización hacia la paz que le permite a alguna de las partes empezar a negociar. Desde que él hizo el llamado, se pararon un montón de conflictos. No necesariamente los más importantes, pero conflictos que estaban costando vidas humanas. Una precisión, Leo. ¿Desde que hizo el llamado, cuándo? Porque no es la primera vez que lo hace, ¿no? Ya ha hablado de esto este año. Apenas se declaró la pandemia, en enero, él dijo: hay un enemigo universal que es el virus. Paremos nuestras luchas para que no sea el virus el ganador. Estos 4 jinetes son mencionados en enero. Claro, los 4 jinetes los había mencionado en enero. Y desde entonces ha habido, estabas destacando tú, algunos conflictos que entraron en pausa, efectivamente. Sí, él los menciona en el discurso. Exacto. Es muy largo para decirlo, pero hay un montón de... El tema principal que Guterres, por eso digo que no estoy de acuerdo con lo que decía Gustavo, él mismo menciona, dice, no alcanza con un nuevo contrato social, tenemos que hacer un nuevo acuerdo mundial que restablezca la justicia del equilibrio de poderes, porque los poderes que están representados hoy no son los que representan
la realidad del mundo actual, está hablando de su propia institución, que por otro lado, a pesar de lo que dice mi amigo Calvo, sí tiene capacidad de acción. Los cascos azules, las fuerzas de intervención, de paz, están luchando todos los días, entre los cuales hay unos cuantos cientos de uruguayos, jugándose la vida para salvar la vida de otra gente, interponiéndose entre gente que está luchando. También hay un tribunal penal internacional que fue creado al mismo tiempo que las Naciones Unidas, que Estados Unidos no acepta que juzgue a los norteamericanos, pero que acepta que juzgue a todos los demás. Es decir, se expresa la realidad de las fuerzas en el mundo, pero hay también una especie como de presión de conciencia política. Lo que dijeron nuestros auditores antes del corte, de que hay otros problemas también, sí que los hay. No es que son los únicos problemas del mundo, son aquellos problemas del mundo de base política en los cuales la visión de las cosas puede modificar la realidad. Y en otras cosas las Naciones Unidas no lo pueden hacer. Las Naciones Unidas no pueden arreglar todo, y las Naciones Unidas son apenas un poquito más que la suma de sus miembros. Un poquito más. El Consejo de Seguridad tiene que cambiar, pero entre tanto tenemos por una vez, desde hace mucho tiempo, un planteo de cómo ir para adelante. Cómo ir para adelante. Cuando decís tenemos un planteo, ¿estás hablando de Guterres? Sí, no se olviden que este discurso es la invitación a la discusión de los temas, no es la nota final. Sí, sí. Guterres dice acá, se terminó, dice, a partir de ahora y antes de fin de año vamos a tener una profundización de estos temas y de los temas que nos vayan aportando los países. Es una invitación al debate basada en que estamos en la oportunidad de imaginarnos una sociedad y una economía mejor que la que tenemos. Vayamos a eso justamente, Gustavo. Propone Guterres un nuevo acuerdo internacional que remedie las injusticias históricas de las estructuras de poder mundiales. Bien, entonces modificamos las estructuras. ¿Cómo las modificamos? Acaba de decir Leo que debe cambiar el Consejo de Seguridad. Leo no dijo que hubiera que abolirlo, ni que hubiera que manejarse en una hiperasamblea mundial o global donde todos tengan un mismo voto. No, la idea es un nuevo Consejo de Seguridad. En eso estoy de acuerdo. India, que tiene el cuarto ejército mundial, no está en el Consejo de Seguridad. Alemania, que es la tercera economía del mundo, no está en el Consejo de Seguridad. Porque es un remedio de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, otra cosa es ir a otro extremo y decir, bueno, democraticemos toda la gobernanza mundial. No es lo que está diciendo Guterres, porque además es inviable. Porque por alguna razón existen las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque dejaron de existir la Sociedad de Naciones. ¿Y por qué dejaron de existir la Sociedad de Naciones? La primera y gran razón fundamental es que quien la creó no estaba. Wilson, más allá de su idealismo, que dio lugar a una corriente que hoy vive y lucha en las relaciones internacionales, no logró que Estados Unidos se integrara a la Sociedad de Naciones. Tampoco lo integraba a Rusia. Se integró en el año 34 para ser expulsado 4 años después, cuando ya estábamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esa Sociedad de Naciones no funcionó, no aseguró la paz, no garantizó la paz y no hizo nada de lo que quiere Leo Guterres. ¿Por qué? Porque las potencias que decidían no estaban allí. Entonces, la idea, sigo afirmando, es: tenemos que encarar una coordinación entre los estados. No podemos hacer un discurso donde vamos a decirles, bueno, si no me pongo de acuerdo con los estados, me pongo de acuerdo con los pueblos. No, por ahí no va. ¿Con qué estados? En estos 72 horas habló Lenín Moreno, presidente de Ecuador, que se peleó con sus vecinos de los Andes. Vizcarra se peleó con el COVID. Janine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, se peleó con Argentina por darle asilo a Evo Morales. Vladimir Zelensky se peleó con Rusia por el tema Ucrania. Salman bin Saud, el rey de Arabia Saudita, la emprendió con Irán. Trump no fue una embajadora, se preocupó de dejar ahí colgando la frase "el virus chino". Erdogan se despabiló allí prácticamente 20 minutos en contra de la Unión Europea y tratando de dar una imagen turca de todo el Mediterráneo oriental. El presidente de Egipto
habló de la inacción de las Naciones Unidas ante el terrorismo que está asolando su país, sin acordarse de su pasado, digamos. Estás hablando de intervenciones de jefes de Estado que se han ido escuchando en Nueva York, en Naciones Unidas, en estos días. Exactamente. Entonces, en esto, como en todas las agrupaciones humanas, de organizaciones, de estados o de cualquier tipo de agrupación humana que queramos hacer, se necesitan liderazgos. Y el tema es convencer a los líderes. El tema es que, como dijo el presidente de Honduras, propongo que el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, convoque a un grupo selecto de líderes mundiales exitosos para que ayuden a crear un plan, una hoja de ruta, porque en la medida que salgamos bien todos ganamos. ¿Eso te convence? ¿Ese camino te convence? Sí, me convence. ¿Leo? Bueno, la primera frase de la Carta de la Creación de Naciones Unidas dice: nosotros los pueblos, no dice nosotros los gobiernos. Los gobiernos son los gobiernos que tenemos y los pueblos son los pueblos, punto. No hay otros, es la humanidad. Los que van a cambiar las cosas van a ser nosotros, los pueblos, sí podemos, en donde se pueda. Las Naciones Unidas es una plataforma donde se discute lo que debiera ser, no lo que está haciendo, y sobre lo que está pasando se hace lo que se pueden poner de acuerdo que hay que hacer, y punto. No es ni malo ni bueno, es lo que tenemos, pero el llamado es a imaginar soluciones que cumplan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acercarse a eso, que puede o no ser una utopía, eso no lo sabemos, lo sabrán los que vivan en un futuro si sobrevivimos a toda esta crisis. Es decir, no se trata de que ahí tenés un organismo y decís esto no marcha, es una fábrica de ravioles y no están saliendo ravioles. No es una fábrica de ravioles y no están saliendo ravioles. Es una fábrica de debates, de ideas, donde se intenta orientar el mundo hacia algo que sea un poco más vivible. Yo soy relativamente poco optimista con que salgan cosas, pero sí defiendo las Naciones Unidas como cualquier otro esfuerzo que se haga, no para una gobernanza mundial que es una cosa muy lejana, pero por lo menos para una cuestión un poco más decente y bien organizada, donde no sean siempre los mismos los que laburan y siempre los mismos los que se llenan los bolsillos. Es un mundo profundamente injusto, profundamente mal organizado. Está bien organizado para las comunicaciones, para el traslado de capitales financieros, para hacernos comer lo que no queremos y gastar en lo que no necesitamos, pero no está bien organizado para los problemas de salud, no está bien organizado para que la gente tenga trabajo. Es un mundo muy desorganizado. Gustavo te mira de reojo. Las Naciones Unidas ayudan un poco. Sí, acá Gustavo te mira de reojo como te imaginas. Leo parece ser el idealista y yo el realista, pero en realidad, aunque parezca paradójico, yo soy más optimista que él, porque yo creo que la tendencia hacia la menor cantidad de conflictos es una tendencia natural que se puede fácilmente comprobar en las últimas décadas. Es decir, los conflictos han venido disminuyendo. Las potencias, que son las que deciden en muchos casos, se han venido convenciendo de que en muchos casos es mejor manejar una economía en paz que una economía de guerra. Y decir eso a Trump. Sí se lo digo, de acuerdo al último acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y Israel, esa es la consigna y ese es el camino. Ahí estás hablando de una iniciativa Trump, justamente. Es una iniciativa Trump que ha logrado que un país árabe reconozca la existencia de Israel, así como en su momento, hace muchos años, recordemos que Bush padre, el único Bush que valió la pena, consiguió hacer una coalición árabe en contra de un país árabe cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Es decir, hay diplomacias que son a veces efectivas, realistas y que molestan un poco a los políticamente correctos. Bueno, pero hay que tomar ese tipo de decisiones a veces. Y Guterres me parece bien lo que dice, pero cuando se llevan las cosas a la práctica hay que sentarse a hablar con determinada cantidad de personas que, nos guste o no nos guste, son con quienes nos tenemos que tomar el café. Enseguida completamos esta mesa de análisis que toma como base el discurso del secretario general de Naciones Unidas de este martes en Nueva York. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, por ejemplo, dice Felipe que las misiones humanitarias
son lo único útil de Naciones Unidas, pero son apenas un parche en esos países a donde llegan. Después está el mensaje que manda Tiziana: solo hay una manera de parar los conflictos, solo una: parar completamente la fabricación de todo tipo de armas, de todas. Y eso es imposible porque es el gran poder del mundo, los fabricantes de armas. Así que bueno, hablar y hablar todo lo que quieran, no es más que una utopía lo que se plantea. Let us draw inspiration from our achievements across the history of the United Nations. Let us respond affirmatively to the movements of justice and dignity we see in the world. Inspirémonos en los logros que hemos obtenido a lo largo de la historia de Naciones Unidas. Respondamos afirmativamente a los movimientos en pro de la justicia y la dignidad que vemos en el mundo. Y derrotemos a los 5 jinetes. Construyamos el mundo que necesitamos, un mundo pacífico, inclusivo y sostenible. La pandemia nos ha enseñado que nuestras elecciones importan. De cara al futuro, asegurémonos que vamos a elegir sabiamente. Así hablaba en otro pasaje de su discurso inaugural en la Asamblea General de Naciones Unidas el secretario general, Antonio Guterres. Esa alocución es la base de esta conversación, mesa que estamos manteniendo esta mañana con Gustavo Calvo y Leo Harari. ¿Qué les parece si en el final nos detenemos en algo que ya apareció mencionado, lo que Guterres señala a propósito del futuro? Dice, no necesitamos nuevas burocracias. Ahí está uno de los temores, Totalmente ¿no? de acuerdo. Uno de los pánicos, ¿no? No necesitamos nuevas burocracias, dice. Necesitamos un sistema multilateral que innove constantemente, que beneficie a las personas y que proteja a nuestro planeta. ¿Es posible eso? Sí, es posible, es posible. Además tenemos ejemplos que hoy ilustran eso, incluso con la pandemia y a consecuencia de la pandemia. Uh-huh. Un ejemplo muy claro es la forma en que se redefinió y se reinventó Europa. Uh-huh. Es decir, esta aprobación de créditos especiales, de salvataje de los países en la Unión Europea, es un gran ejemplo de multilateralismo, pero con ese matiz que yo quiero hacer hincapié, porque existe la tendencia, es el temor de que llegue ese mensaje al oyente que no quiero que llegue, que es pensar que el mundo es hoy una especie de gran democracia tabla rasa donde todos decidimos. Y no funciona así el mundo. El mundo funciona con acuerdos entre países, con trabajo en equipo, pero dentro de ese equipo funciona con liderazgos. Es decir, hoy si no estuviera una Merkel y un Macron liderando Europa, esos paquetes no existían. Y además tenemos que darnos cuenta que quienes están interviniendo en el proceso, es decir, estamos hablando de una presidenta de la Comisión que es alemana, estamos hablando de una presidenta del Banco Europeo que es francesa, es decir, de alguna manera hay un liderazgo y una presencia de eso. Eso también podemos extrapolarlo como problema, no como solución, por ejemplo, en Latinoamérica. No tenemos aquí un organismo multilateral que agrupe todo eso, no tenemos liderazgos regionales. Brasil no quiere asumir eso y es quien está más cerca de poder asumirlo. Entonces, de alguna manera, ese tipo de funcionamiento en equipo es lo que tenemos que lograr, pero no aislando, armando rebeliones burocráticas en organismos multilaterales con potencias que se solucionan los problemas. No, pero él habla de que es un multilateralismo que debe actuar en red, que debe ser capaz de vincular a través de los diferentes ámbitos sectoriales y áreas geográficas a las instituciones globales, bancos de desarrollo, organizaciones regionales, pasando por las distintas alianzas Nada comerciales. Eso es posible sin liderazgos. Liderazgo. Enfatiza por allí, Gustavo. ¿Y tú, Leo? Yo, si me permitís, la veo de otra manera. Para mí, los grandes cambios no se producen paulatinamente, ni siquiera gracias a uno u otro líder que está ahí. En general los líderes son los que surfean mejor sobre la ola, pero se necesita la ola. Los grandes cambios se producen cuando hay grandes crisis. Las Naciones Unidas nacieron después de una guerra mundial. Lo mismo pasó con la Liga de las Naciones y lo mismo con los grandes cambios. Los grandes cambios vienen de fenómenos que son mucho más complejos que un proceso electoral o una cosa así. En estos momentos estamos en uno de esos grandes cambios, porque para enfrentar al coronavirus
se ha hecho un total derrumbe del esquema económico neoliberal. Están todavía hoy fabricando plata a lo loco para ver si pueden sobrevivir sistemas económicos que no son los adecuados para que funcione bien el mundo. Esos cambios vendrán o no vendrán según las fuerzas que estén en juego, y las fuerzas no son los gobiernos ni los líderes. Son movimientos que vienen de fondo, que nos sobrepasan, que nos van a sorprender. Estamos en uno de esos momentos críticos en donde es posible que surjan cosas nuevas. Lo que intenta este señor Guterres es decir, quisiera que las cosas que surjan vayan en esta dirección. Es todo lo que dice, que vayan en esta dirección. Y te voy a citar lo que dice porque no es banal. No es simplemente un deseo. Él dice, hay que hacer un nuevo acuerdo mundial que tiene que arraigarse en una globalización justa. Tenemos que asegurarnos que el poder, la riqueza y las oportunidades se compartan de manera amplia y justa. Y después, de acuerdo con la naturaleza y el cambio climático y todo lo demás. Pero es decir, está diciendo que se van a abrir oportunidades porque estamos en una cuestión muy crítica y no se va a poder abrir la fábrica, simplemente abrir la puerta, prender la luz y todo va a estar como estaba antes. Hay una oportunidad de que esté mejor, con un mejor reparto de la riqueza, dice, de la fuerza, del poder y de las oportunidades, sin dejar a nadie atrás. Y plantea que hay una base ideológica para movilizar a la gente. No está hablando de los gobiernos ni de los líderes, está hablando de los pueblos. Y le dicen, agárrense de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, agárrense del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ese es el planteo más profundo dentro del discurso. Hay una oportunidad porque el tinglado como estaba se está terminando de desarmar. Él mismo está en cierto sentido saboteando a aquellos a quienes le hablan, a ese Consejo de Seguridad que para él no es justo. Gustavo. Para muchos de nosotros tampoco, por supuesto. Sí, tengo sentimientos contrapuestos porque en realidad yo estoy muy de acuerdo con Leo en el entusiasmo que deberíamos tener todos con este tipo de discursos, pero entendiendo que es un discurso. Toda esta línea de avance de la humanidad que propone Guterres se está comiendo 300 años de historia, ¿no? Desde 1648 que se inició el camino de los Estados-nación, el camino de las sociedades identificadas con una imagen propia y indivisible, el camino hacia mejores educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y las Naciones Unidas son un mojón dentro de esa historia, que no es desdeñable, pero es un mojón dentro de esa historia. Ese 1945, frente al cual a algo similar estamos ahora, es cierto que fue producto de un gran cambio, pero la decisión de las Naciones Unidas no fue una decisión de los pueblos, fue decisión de los líderes. Y sigo insistiendo en que el papel de los líderes es definitivo, el papel de los líderes no está excluyendo la presencia de los pueblos. Los líderes están inspirados por pueblos. Muchas veces, no siempre, muchas veces reflejan el sentimiento, las estructuras morales y las aspiraciones y sueños de los pueblos. Pero en estas horas difíciles, en estas horas oscuras, como se les llama a veces, no quiero dramatizar, la decisión de los líderes son importantes. Dejamos la conversación acá, dejamos los puntos suspensivos abiertos. Supongo que te quedó algo, Leo, ¿no? Una frase nomás, una, un telegrama ahí está. cuando corresponda. Un telegrama cada uno. Dale. Bueno, es una frase que me mandó mi hermano de un filósofo francés, Edgar Morin, que anda ahí por los 100 años, un viejito macanudo, muy breve, traducida por mí. Dice, tiene que ver con el optimismo y el pesimismo. Dice, lo peor no es seguro que llegue, lo improbable puede llegar. En el titanesco e interminable combate entre los enemigos inseparables que son Eros y Thanatos, la vida y la muerte, es saludable y estimulante tomar el partido de Eros.
Gustavo. Es a lo que invito a ustedes dos y a los oyentes a tomar el partido de Eros. Gustavo. Me empapo de esa filosofía francesa traducida por Leo, y solo hago referencia a una frase de Merkel dejada allí al pasar, donde dice que en última instancia las Naciones Unidas solo pueden ser tan buenas como sus miembros se acuerden. Gustavo Calvo, Leo Harari, gracias por acompañarnos otra vez acá de mañana, aunque la invitación, por supuesto, está hecha para que la audiencia se encuentre con ustedes y con otros integrantes del equipo en la tarde, ¿no? Cada martes y cada jueves. Martes y jueves a las 15 horas, la hora global acá en Radio Mundo. Hasta la próxima, entonces. Hasta siempre. Hasta la próxima. Ahora vamos en busca de la tertulia de este viernes.